¿Ya? Vamos a Primera de Tesalonicenses ahí en sus Biblias. Y acá tengo Biblia, si alguien quiere Biblia, si alguien no trajo, se le quedó. O lentes, no tengo solamente para mí. ¿Ya? Así que, y vamos a leer todos juntos ahí el versículo número 8, ¿ya? 8 en nuestras Biblias para poder ir a esto. Leamos el 7 y el 8 ya para que podamos entrar ahí en el contexto en sí de lo que hemos venido hablando. ¿Ya? ¿Lo tiene ahí? Bien, 1, 2, 3. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bien, ahí estamos en el contexto, ¿no? La última vez que enseñamos acá el versículo 7 hablaba de que Pablo, ¿no es cierto?, ahí se muestra como ejemplo, ¿no es cierto?, pero dice de tal manera, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, ¿ya? A ver, bien, no, yo estoy mal, equivocado. ¿Por qué? Porque el último que vimos fue el número 6, ¿ya? El número 6, ¿ya? Pero si vamos al número 6, ahí dice, y vosotros viniste a ser ejemplo de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y Pablo ahí se declaraba y se mostraba, ¿no es cierto?, como ejemplo hacia las iglesias. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Ya ese fue como el resumen de la enseñanza pasada. Y ahora vamos a ver acá en el versículo 7 y el 8 también qué tipo de ejemplo, ¿no? Por eso el 7 empieza diciéndole ahí, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de quién, de Acaya que han creído. O sea, Pablo pone a la iglesia de Tesalónica como una iglesia ejemplo, ¿no? Ejemplo hacia las regiones que estaban allí en su alrededor, ¿ya? Y Tesalónica viene a ser, como ya les decía, este ejemplo de una vida de creyente ejemplar, si podemos llamarle, ¿no es cierto? En el fondo ellos estaban viviendo como creyentes, como corresponde, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Ya estaban imitando a Cristo y también estaban imitando a Pablo. Entonces, por eso les dice de manera que habéis sido ejemplo, ¿ya? Ahora la pregunta es, usted y yo somos iglesia, ¿ya? Somos la iglesia del Señor. Podemos en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir también ser ejemplo, como lo era ejemplo esta iglesia de Tesalónica hacia otras regiones. ¿Podría ver Dios mi vida y ver su vida y decir, oh, este es mi hijo que también es un ejemplo de creyente como hijo de Dios en donde él está, así como en la iglesia de Tesalónica, ¿ya? El Espíritu Santo estampó en cada uno de ellos, ya en cada uno de estos creyentes, la vida, cómo ellos debieran seguirla. Y el mismo Espíritu Santo que estaba en la iglesia de Tesalónica es el mismo Espíritu Santo que mora en mi vida y que también mora en la suya. Y que ha estampado, ¿no es cierto?, la vida de creyente en nosotros y que nosotros debemos mostrar al mundo que somos hijos de Dios, ¿ya? Debemos ser un tipo, ¿no es cierto?, de ejemplo vivo de cómo ser un hijo de Dios. Entonces, otra pregunta que yo me hago a mí mismo y le hago a ustedes, ¿las personas afuera nos ven como un ejemplo de vida? Hablo en el sentido cristiano, ¿ya? Ellos me pueden ver a mí como un ejemplo de persona porque me comporto bien, me comporto de acuerdo a lo que la Escritura me dice, mis pensamientos van de acuerdo a la palabra de Dios, actúo de acuerdo a como Dios me dice que debo actuar, ¿no? Puedo ser un ejemplo, así como lo fue la iglesia de Tesalónica, así como Pablo tenía la autoridad y vimos, ¿no?, diciendo, imítenme a mí porque soy ejemplo, porque yo estoy imitando a quién, a Cristo les decía, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Si yo imito a Cristo como creyente, puedo decirle a otro, imítenme también, y soy ejemplo, mírenme,
¿ya? No para vanagloria, sino para que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Por eso acá Pablo les dice, ¿no? De tal manera que habéis sido ejemplo, ¿ya? A todos los de Macedonia y a Acaya. Ahora, Macedonia, ¿ya? Es una península balcánica, ya una península balcánica que estaba cerca ahí de Tesalónica, ¿ya? Y que comprendía las siguientes regiones: comprendía a Neápolis, a Filipo, a Antípolis, a Tesalónica y a Berea. ¿Ya? Imagínense, 5 ciudades que estaban viendo ahí a la iglesia de Tesalónica y que la tomaron y la tenían como ejemplo. Qué bello, ¿no? Qué orgullo, y un buen orgullo fundamentado en Cristo, ¿no? No para vanagloria, tienen que haber sentido los tesalonicenses. Y una responsabilidad grande también, ¿no? Porque ellos sabían que los demás ciudades que estaban a su alrededor la tenían como ejemplo y que ellos obviamente tenían que comportarse bien. Y la mejor manera y única manera para comportarse bien es que ellos pudiesen ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Por eso Pablo en el versículo 6, ¿no? Les dice: ustedes son imitadores de mí, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. En el fondo imiten a Cristo también. Y hoy en día, en el siglo XXI, ¿no? Es lo mismo para nosotros. Nosotros debemos imitar ¿a quién? A Cristo. Y cuando yo me veo imitando a Cristo, las demás personas van a ver algo diferente en nosotros. Van a ver algo que tal vez no el común de la gente lo tiene, ¿no? Van a ver en nosotros tal vez amabilidad, van a encontrar en nosotros a lo mejor perdón, van a encontrar en nosotros amor, misericordia, ¿no? El fruto del Espíritu Santo ahí haciéndose evidente en la vida del creyente. ¿Y el fruto cuál es? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no como hijos de Dios, y nosotros le damos cabida para que Él empiece a trabajar en nuestras vidas, podremos ser ese ejemplo, como lo fue la iglesia de Tesalónica. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 16, vaya ahí a su Biblia, Hechos 16, versículo 9 en adelante, miren cómo ahí empieza a desarrollarse esta historia, ¿no? De la iglesia de Tesalónica y que Pablo cuando fue a visitarlo y todo. Hechos 16, 9 en adelante. Miren, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y, ¿qué cosa? Ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por sentado que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Y ahí empezaron este viaje, ¿no? Pablo dice, miren, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipo, o sea, las regiones que mencionamos recién, ya, que fueron ejemplo, o sea, que siguieron el ejemplo de Tesalónica, que es la región, ¿no es cierto?, de Macedonia. Ahí estaban estas iglesias que está mencionando Pablo acá. Versículo 12, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo, ¿qué cosa? Decía. Es importante e interesante este texto, ¿no? Cuando se enseña o cuando se predica la palabra de Dios, debemos ser tal vez como Lidia, estar atento a lo que se nos está enseñando. A veces, cuando estamos escuchando, no solamente hablo acá en la iglesia, ¿no?, escuchando una enseñanza en cualquier lado, en la radio o donde sea, nuestra mente suele volar.
por segundo, volarse para allá, irse para allá y pensar, y de repente, es verdad que estoy aquí, estoy escuchando la palabra de Dios. Bueno, dice que Dios acá hizo que Lidia estuviera ahí, qué cosa, concentrada, escuchando la palabra de Dios. Y es nuestra actitud como debiera ser, ¿no? Pedirle a Dios que me ayude a concentrarme para poder tomar atención a lo que la palabra del Señor me quiere enseñar. Sigue la historia, miren, dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de ¿qué? De adivinación. ¿Ya? Espíritu de adivinación, dice, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Debo ir con el hermano José a los lentes, ¿ya? Adivinando, ahí dice. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, ¿ya? Más desagradando, dice, a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió, ¿ya? Usted después lea todo, después yo voy a volver a lo último, al 30 y tanto, pero en resumen, le resumo acá la historia. ¿Qué pasa? Esta mujer vendía, ¿no es cierto?, sus dioses y tenía sus amos que le facilitaban todo ese negocio. Entonces, cuando empezó esto y empezó a alborotar a toda la provincia de Macedonia, Pablo con el Evangelio, ¿no? Tuvieron, ¿qué cosa? Oposición, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos hombres que estaban teniendo ganancia de esta estatuilla y de lo que vendían, ¿ya? Se fueron en contra de Pablo y de todos los que predicaban el Evangelio, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba quitándoles las ganancias. Entonces ahí empezó a haber una persecución, ¿ya? Dentro de lo que es la iglesia del Señor por predicar el Evangelio. Y si nos saltamos al número 30, ¿ya? Dice, miren, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí se siguió predicando el Evangelio, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa, ¿ya? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Miren, Pablo estaba en una situación difícil, ¿no? Complicada, de persecución por predicar el Evangelio, pero Dios aún en eso tenía propósitos. Este hombre se convirtió, ¿no? Estando preso ahí Pablo, se convirtió al Evangelio, y no solamente él, sino que también toda su casa. Entonces, cuando Dios nos pone en lugares, ¿ya? Sea el lugar que nos lleve o nos ponga, debemos ser, ¿qué cosa? Ejemplo a las personas y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Porque lo que Dios quiere hacer con nuestra vida realmente son cosas grandes. Lo que Dios quiere hacer con nuestra vida son cosas que podamos alcanzar a otras personas para Cristo. Pero si mi vida personal, mi vida como hijo de Dios, me porto de una manera totalmente contraria a lo que nos enseña la Biblia, ¿podría yo ser ejemplo a esas personas? No podríamos ser ejemplo. No podemos. O sea, la única forma de nosotros como hijos de Dios de ser ejemplo y alcanzar al perdido es que yo y usted nos comportemos de acuerdo a como Dios quiere que nos comportemos. Va a ser imposible que yo pueda llevar el Evangelio a una persona y que pueda ser un buen ejemplo a otras personas como creyente si yo me comporto de manera no creyente. Un no creyente, ¿qué hace, por ejemplo? Se enoja fácilmente, ¿sí o no? Anda airado, anda tal vez en mala junta,
anda, no sé, haciendo cosas que no corresponden. Entonces, las personas no van a poder fijarse en esa persona y ser ejemplo. O nos van a decir, el cristianito, ¿no? Habla de Dios, pero mira cómo habla, o mira cómo se comporta, o mira lo que hace. Y eso, aparte de hablar mal de nuestra persona como cristiano, va a impedir que otras personas puedan acercarse a Dios. Porque ¿qué van a decir? Si ser cristiano es como se comporta este o esta, prefiero seguir mi vida como esta. Entonces, es importante, hermanos queridos, nuestro testimonio, nuestro ejemplo hacia otros. Aunque usted no lo crea, por ser nosotros cristianos, hijos de Dios, hay muchos ojos que están sobre nosotros y que nos observan cómo nos comportamos, lo que hablamos, lo que decimos, etc. Por eso es importante que, así como Pablo y como esta iglesia de Tesalónica fue ejemplo, no solamente a los hermanos de la iglesia, sino que dice que a las regiones también que estaban ahí alrededor, debemos ser nosotros. Y acá vemos cómo Pablo llegó a estas provincias de Macedonia y él fue ejemplo. Pese a toda la posición que tuvo por predicar el Evangelio, fue llevado preso y aún en la cárcel, dijo, no importa, si el Señor me trajo acá, voy a predicar el Evangelio y voy a ser ejemplo. Y con ese ejemplo se ganó al carcelero, y no solo al carcelero, sino que a toda su familia también. Entonces, hermanos queridos, lo que pasa en nuestra vida tiene propósitos. Tal vez lo podemos ver negro, ¿no? Oh, me llevaron a la cárcel injustamente, porque esa es la idea, ¿no? Ahora, si me llevan justamente a la cárcel, bueno, tengo que pagar las consecuencias porque cometí un error. Pero hablamos de injustamente, porque Pablo fue llevado con los otros predicadores injustamente. Pero ellos no dijeron, ay, ¿por qué nos llevan acá y reclamando? No, ok, vamos. Tal vez el Señor nos está dando una oportunidad para que allí prediquemos el Evangelio. Y esa es nuestra vida cristiana, hermanos queridos, donde usted esté, donde yo esté, donde el Señor quiera llevarnos, debe ser una oportunidad para predicar el Evangelio y ser un buen ejemplo, un buen testimonio para alcanzar a otros. Porque la realidad, hermanos queridos, a veces se nos olvida es esta. Si una persona muere hoy sin Cristo, se va a una eternidad al infierno. Y esa es la verdad. Y si eso a mí no me conmueve, si eso a mí no me da lo mismo, es porque hay algo mal en mi corazón, en mi vida, en el cual debo pedir a Dios que me dé la sensibilidad de poder entender que las personas necesitan ser salvas y que ellas puedan ver en mí un ejemplo a seguir. Así como Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Bueno, nuestro deber como cristianos es imitar a Cristo y que las demás personas puedan querer esta vida que tengo porque me ven diferente, con esperanza, con gozo, con alegría, ¿no? Ese es el sentido. Y miren, terminando el texto acá, el versículo 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, imagínense, llegaron a azotarlo, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras, dice, a los magistrados, y ahí continúa, ¿no? Continúa y sigue hasta leyendo la historia de Pablo, ahí ellos fueron ejemplos, ¿ya? Pese a todo lo que vivieron. Pablo perfectamente podría haber reclamado y todo, pero no. Él se dejó usar por el Señor en esta provincia. Bueno, ahí tenemos el versículo 7, ¿no? Y dice, Macedonia y Acaya. Acaya es un estado griego, ya que también estaba ahí a los alrededores de Tesalónica, y aquí estaba ubicada la iglesia de Atenas y también la iglesia de Corintio, ya en un estado griego, que ya sabemos cuál es el pensamiento griego, ¿no? Que van todo por la filosofía, ¿no es cierto? Y también por la parte del físico, ¿no? De cultivar ahí el físico y todo lo que está allí. Le quiero hacer una duda, doctor, que no yo escuché la de aquí de los griegos, los griegos, ellos tienen un papa también y tienen un papa los romanos, o sea, tienen dos
papa, y siempre hay disputas entre ellos quién es el papa tienen un papa estable ellos los griegos, ¿cierto? No sé, un papa, los griegos, Un papa. pero el papa Francisco, el de ahora, Sí, pues de ahí. no, pues ese es de Roma, de los católicos. Sí, pues, pero por eso los griegos tienen otro. No, ahí no lo sé, me pilla, no sé. Yo lo vi que tienen una disputa quién es el papa realmente. Ya, no sé, pero los griegos seguían por la parte filosofal, ¿no es cierto? Y por la parte de mantener bien su físico. En el entonces, en la historia y en los años de acá, en donde estaba Pablo. Ya ahora, obviamente, hoy en día es totalmente diferente a como vivían antes, ¿ya? Pero hablamos acá de que en el sentido de que Pablo le dice a ellos que la iglesia de Tesalónica fue ejemplo a Macedonia y a Acaya, en donde está ubicada la iglesia de Atenas, ya, y también de Corintio. ¿Recuerda usted la historia de Pablo cuando está en Atenas y empieza a recorrer toda la provincia y empieza a ver diferentes tipos de dioses? ¿Ya? Y hay uno que dice que tenía en ellos en medio ahí al Dios no conocido, y ahí se engancha Pablo, ¿ya? Porque ellos tenían dioses para todo. Y tenían uno al Dios no conocido por si es que le llegara a faltar algún Dios. Y ahí se engancha Pablo y dice, ok, aquí está la mía, aquí voy a predicar del Dios verdadero y real a este Dios no conocido. Y ahí empieza todo. Miren, vamos a Hechos 18. Versículo 1 al 4, Hechos 18. Después de estas cosas, dice, salió de Atenas y fue a Corinto, Pablo, ¿ya? Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a quien, a griegos. Ya ahí vemos la historia, como Pablo fue también ejemplo en estos lugares y sembró la palabra de Dios y muchos se convirtieron a quien, a Cristo. Y esta iglesia, como nos dice acá Pablo en versículo número 7, fue ejemplo a estas ciudades vecinas. La pregunta es, nosotros como iglesia, ¿cree usted, contéstese en su mente, ¿no? ¿Estamos siendo ejemplo hacia nuestros vecinos, a las personas que nos rodean? ¿Soy yo, es usted ejemplo hacia su familia? ¿O lo ven a usted igual que ellos nomás, siendo no creyente? ¿Cómo es mi vida como creyente? ¿Estoy practicando lo que la palabra del Señor me dice? ¿Puedo ser yo un buen testimonio hacia los demás? ¿Soy capaz de decirle a mis familiares, imítenme, porque yo estoy imitando a Cristo? Entonces, ese es el sentido de lo que va ahí Pablo y lo que está enseñando le está escribiendo, ¿no es cierto?, a la iglesia de Tesalónica. Y por eso se salta al versículo número 8, ya que está allí en la pantalla también, y que les dice, miren, porque partiendo de vosotros, ¿de quién? De ustedes, de la iglesia de Tesalónica, dice, ha sido, ¿qué cosa? Divulgada la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo entendía y le enseñó que ellos, siendo cristianos, debían también ellos, ahora que son hijos de Dios, enseñar, divulgar la palabra de Dios también a otros. Pregunto, no me conteste, usted en su mente, esta semana que pasó, ¿divulgó usted la palabra de Dios a otra persona? ¿Le habló de Cristo a otra persona? ¿Por qué? Porque esa es la tarea nuestra. Y tal vez no lo vamos a hacer a veces con palabras, pero sí lo debemos hacer con nuestros hechos, con nuestro ejemplo de vida. ¿Ya? Que yo me vea diferente y que las personas les interese y nos digan, hoy hay algo en ti diferente. Y ahí nosotros lanzamos el anzuelo, ¡pum!, ¿no es cierto?
y le aprovechamos el momento para predicarle de Cristo. Tal vez me ves diferente, sí, es porque Cristo vive en mí. Y ahí empezamos a predicar el Evangelio. Entonces, por eso Pablo les dice acá, porque partiendo de vosotros, de ustedes, iglesia de Tesalónica, ha sido divulgada la palabra del Señor. Y miren, no solo aquí en Macedonia, en la región, dice, y en Acaya, no solamente en estas regiones que están a sus alrededores, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¡Qué maravilloso! Y ese es el fin, hermanos queridos, de ser cristiano, de ser el Evangelio. El fin de ser cristiano es que yo me pueda multiplicar en otro. Que yo mi vida cristiana la pueda traspasar a otros. Y que vean en mí un buen ejemplo porque yo estoy siguiendo a Cristo y estoy obedeciendo a Cristo. Entonces, esta iglesia era una iglesia ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque anhelaban ellos, obviamente, obedecer al Señor, hacían lo que el Señor obedecía y divulgaban la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios, y no solamente a sus alrededores, dice que su fe llegó más allá, pasó tal vez la frontera de sus, ¿no es cierto?, y eran conocidos. Y hoy en día, nosotros, bueno, estamos estudiando de esta iglesia, ¿no?, de Tesalónica, que hasta el día de hoy, año 22, sigue siendo ejemplo esta iglesia para nosotros. O sea, lo que Pablo está escribiendo acá es una verdad y que nosotros hoy día la podemos comprobar a medida que estamos estudiando esta carta, que es ejemplo para nosotros. Dice, miren, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué ellos no tenían necesidad de hablar nada? Porque la iglesia estaba cumpliendo y haciendo su papel. Estaba haciendo lo que le correspondía, que era ser ejemplo y dar un buen testimonio, o divulgar, o predicar la palabra de Dios. ¿Ya? La iglesia estaba comprometida con la evangelización. ¿Ya? Y esa es una clave. Si tenemos una iglesia, y hablo de iglesia, las personas, ya no hablo del edificio, hablo de las personas, nosotros. Si la iglesia está comprometida con la evangelización, vamos a ser ejemplos de Cristo. Porque Cristo, cuando vino a la tierra, nos dio ejemplo de evangelización. Él, o por toda su vida, mientras estuvo en la tierra, la aprovechó para predicar el evangelio. Los apóstoles, Pablo, en este ejemplo que estamos hablando acá, toda su vida la aprovechó, bueno, desde que se convirtió en adelante, ¿no? Ahí cuando se le apareció Cristo en camino a Damasco, desde ese instante hasta su muerte, él la aprovechó para evangelizar, para ser un buen testimonio y ser ejemplo de Cristo. Si, hermanos queridos, Dios te salvó a ti, me salvó a mí, para eso, para que podamos multiplicarnos, para que podamos nosotros no llenarnos nuestra cabeza de enseñanza y todo, no. Nos salvó para ser ejemplo y para que podamos alcanzar a otros, para Cristo. Ese es el fin. Pero si yo veo en mí que llevo 1, 2, 3, 4, 5 o los años que lleve, sin predicar de Cristo, sin enseñar de Cristo a otro, algo está pasando mal en mí. Algo está mal en mí. Porque Dios en su palabra me dice lo que debo hacer. Y si no lo hago es porque hay algo que está ahí mal en mí y que no lo estoy haciendo. Entonces, esta iglesia estaba comprometida con la evangelización, compromiso que yo personalmente y usted personalmente debemos adquirir, de predicar el evangelio. Como dijo Pablo, ¿no? Ay de mí si no predico el evangelio, dijo. Ese debiera ser nuestro sentir cada día. Ay de mí si hoy día yo no le hablo a una persona por lo menos de Cristo. Pero a veces pasa un día, 2 días, una semana, un mes, un año, 2, 3, no sé, sin hablar de Cristo. Entonces, ese es nuestro deber. Desde ahí se divulgó a todas las direcciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la iglesia de Tesalónica lo entendía.
Entendía que ellos debieran ser ejemplo y debieran predicar el Evangelio y divulgar la palabra a todos lados, sin importar dónde. Entonces, nuestra responsabilidad tiene y debe ser esa. Ellos enseñaban la palabra de Dios tal cual como lo indicaba Dios. Ellos no hablaban de su testimonio, tal vez de, no, que sabes que mi vida es así, es que yo acá, no. Hablaban la palabra de Dios. Lo que Dios nos manda a hablar es de la palabra de Dios, no de mi vida personal. Hoy en día, tristemente, hay muchos que hablan de su vida personal. Es que yo acá, es que yo esto, es que yo soy así, es que yo acá y acá. No. Lo que va a convertir un corazón es la palabra de Dios. Y no son mi vida personal de lo que yo haga. En el sentido, es una mala predicación si yo voy a una persona a contarle mi testimonio, ¿no? Es que sabes que yo soy así, yo acá, yo esto, yo hago esto, yo ayudo en esto, yo hago esto y acá y yo. El yo, ¿no? No. Dios nos manda a hablar de su palabra. Porque lo que convierte es la palabra de Dios y no mi testimonio. No. ¿Me explico o no? ¿Sí? ¿Me explico? Ok. Miren, vamos a Isaías 55. Ahí en su Biblia. Está Isaías, Jeremías. Por ahí. Antiguo Testamento. Isaías 55. Versículo 10, miren, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será ¿qué cosa? Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. O sea, en el fondo, hermanos queridos, lo que usted debe hablar, lo que yo debo hablar, es la palabra de Dios. Ella es la que produce fruto, ella es la que produce crecimiento en las personas. Entonces, mi responsabilidad, la responsabilidad de la Iglesia Tesalónica, nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Y para que yo pueda predicar la palabra de Dios, ¿qué cosa tengo que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Al tiro, sí, estudiar la palabra de Dios. Porque a veces nos quedamos, es que yo no puedo hablar de la palabra de Dios porque no sé. Bueno, si no sabe, estúdiela. Tenemos que estudiarla, tenemos que instruirnos. Dios nos da 24 horas durante un día para poder estudiarla y apartar un tiempo y estudiarla. Y hoy en día, en el año 2022, hermanos queridos, tenemos cualquier cantidad de alternativas para poder estudiar la palabra de Dios. El que no quiera estudiar la palabra de Dios es porque es un flojo, y disculpen la palabra, pero es así. Porque hay un abanico de maneras de poder estudiar la palabra de Dios. De hecho, hoy día mismo estaba escuchando la radio, la BBN, aunque yo lo sabía, pero no me acordaba, pero me hizo recordar. Tiene un instituto bíblico la BBN y es gratis para estudiarlo. Entonces, por eso les digo, o sea, esa es una de muchas, ¿no? Pero uno tiene un sinnúmero de herramientas hoy día dadas para que podamos estudiar la palabra de Dios, y yo estudiándola voy a poder enseñar también a otros. Pero a veces, ¿por qué no lo hacemos? Porque los afanes de la vida nos quitan lo principal, que es estudiar la palabra de Dios, prepararnos para... Ahora, la idea de prepararme y de estudiar la palabra de Dios es para que yo la pueda entregar a otros también. No saco nada con estudiar y dejármelo para mí, y listo, no. La idea es que yo estudie para que eso que yo absorbí lo pueda después entregar también ¿a quién? A otros. ¿Ya? Eso es el ejemplo. Hermano Salvador, ¿algo que quería preguntar o acotar? Sí, pastor, mire, se da la conciencia que yo todas las mañanas me toca que
profesor de matemáticas. Una persona a la cual conozco por el trabajo que ejercemos, digamos, en el mismo lugar. Y hemos conversado muchos temas y se da justamente el tema de que estos días él me contó que estaba leyendo un libro sobre neurociencia y los estudios de la ciencia y en los jóvenes. Y me dice, me llama la atención los principios y valores de estas nuevas generaciones, que son distintos a los nuestros. Y él tiene hijos y él no es cristiano. Ya. Y a sus hijos los educó en colegios cristianos. Entonces me dice, me llama la atención los distintos valores que tienen mis hijos con respecto a estos otros niños que en realidad le da lo mismo. Yo le dije, ok, su hijo estudiaron en el colegio cristiano. ¿Usted entiende por qué sus valores son distintos? Y no se dan cuenta. Él cree que es por el sistema de educación del colegio, de porque le enseñan, no sé, matemáticas de otra forma. Yo le dije, no, ¿sabe cuál es la diferencia? Que los colegios cristianos se basan en la Biblia. Y la Biblia tiene principios y valores cristianos dejados por Dios para nosotros como una guía. Y eso nos hace distintos, eso nos hace diferentes. Porque respetamos ciertas normas que el mundo no respeta. Y usted como profesor enseña un abanico de cosas, pero no enseña principios cristianos, enseña principios que al mundo le caen. Entonces me llamó mucho la atención que él, siendo profesor y teniendo hijos educados en colegios cristianos, no entienda la diferencia. Y es así muchos temas que conversamos. Es que tristemente, lamentablemente, hay muchos así. Exacto. Entonces, ¿podríamos nosotros seguir ese ejemplo? Obviamente no. Por eso el Señor nos manda, ¿no? Y lo que estamos viendo. Y como Pablo al principio en el versículo 6, ¿no? Y en toda la carta le está diciendo, ser ejemplo de mí, Pablo le decía. Pero ¿por qué les decía que sigan mi ejemplo, Pablo? Es porque Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. Y es lo mismo hoy en día nosotros, o sea, nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y si yo sigo el ejemplo de Cristo, puedo decirle a mis otros hermanos, sigan mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahora, si yo no estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, para nada yo lo voy a poder decir y tener autoridad de decirle a mis hermanos, sigan mi ejemplo, porque yo no estoy siguiendo el de Cristo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea y eso es lo que Pablo acá nos está enseñando a través de la carta tesalónica. Por eso dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo aquí en Macedonia, sino que también en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Hermanos queridos, cuando Dios ve a hombres y mujeres que le siguen y que son ejemplos de Cristo, Dios se va a encargar de ese testimonio y de divulgar la palabra de Dios y seguir haciendo la obra, ¿no? Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? De hablar nada, porque ya ustedes están haciendo lo que les corresponde. Y por eso Pablo de ahí se fue a otros lugares, ¿no es cierto?, a sembrar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, porque ya esta iglesia estaba madura. Ya, ese es el sentido. Maduró espiritualmente, entendieron lo que tenían que hacer, lo están haciendo y es más, están divulgando la palabra de Dios hacia otros lugares. ¿Ya? Entonces ellos enseñaban la palabra de Dios, no enseñaban su propio testimonio. ¿Ya? Dios bendice su palabra y no mis palabras. ¿Me explico? Dios no va a bendecir mis palabras, Dios va a bendecir siempre su palabra. Por eso yo y tú debemos, ¿qué cosa? Hablar su palabra, no mi palabra. Lo que Dios va a bendecir siempre va a ser su palabra. Y por eso yo debo atesorarla y tenerla en mi vida, ¿no? Miren, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 4, vaya ya a Hebreos 4. Versículo 11. Miren, dice,
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva. Mi palabra no es la viva. ¿Qué es lo que da vida y es vida? Es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 estoy. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ya? Es viva y aparte de eso es eficaz, o sea, da justo donde tiene que dar. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ya? ¿Ha visto usted, ha tenido la oportunidad de tener alguna espada o un cuchillo por los dos lados con filo? No, normalmente tenemos por un lado nomás, ¿no es cierto?, los cuchillos en casa. Pero imagínese usted su cuchillo regalón del cocinero, si tiene por los dos lados filo. Es mucho más eficaz tal vez y va a cortar mucho más. Bueno, dice que la palabra de Dios es así, ¿no? Que va a llegar y va a penetrar en el corazón del hombre y va a cortar allí lo malo, va a sacar lo malo para poner lo bueno, dice. Más que, de dos filos dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Imagínense lo filosa que es. Y los tuétanos. ¿Dónde está el tuétano en el hombre? ¿El tuétano dónde está? ¿Dentro del hueso? En el hueso, adentro. Imagínense, o sea, ahí la palabra nos está dando a entender que es tan profunda que llega hasta lo más duro que puede haber. Los huesos del ser humano son los más duros que pueden haber. ¿Ya? Hoy día, o sea, no hoy día, en la semana estudiaba con mi hijo, con el Samuel, en su colegio, que uno de los niños le tocó estudiar de los huesos. Y yo no lo sabía, lo que él dijo, pero dio un ejemplo, dijo, está comprobado que el hueso del ser humano es más duro que el hierro. O sea, en el fondo dio el ejemplo, él dijo, si un martillo cae encima de un hueso, el que se destruye va a ser el martillo y no el hueso. ¿Ya? La explicación de niño, ¿no? En ese sentido. Y la palabra del Señor dice que llega aún hasta el tuétano, o sea, atraviesa el hueso, lo más duro que puede haber. Y el hueso más duro, que una vez mi papá me dijo, como él sabe todo ese tipo de cosas, me dijo, el hueso más duro del ser humano es el cráneo. ¿Ya? Por eso el cerebro está protegido por el cráneo, que es el hueso más duro del cuerpo. Pero la palabra de Dios atraviesa aún ese hueso y llega al tuétano. Y esa es la palabra de Dios, no mi palabra. Por eso decimos, lo que Dios bendice es su palabra, no mis palabras, no mi vida, no lo que yo voy a hablar de mí, no. Lo que Dios nos manda a hablar es de su palabra y no de mi vida personal, de mi testimonio, no. Es la palabra de Dios. Por eso dice, miren, entra entonces, más eficaz, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Nos damos cuenta? Entonces, lo que hacía la iglesia de Tesalónica es lo que debemos hacer nosotros. Hablar de su palabra. Y miren, y con esto los quiero llevar al Salmo 119. Vayamos ya al Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla acerca de la palabra de Dios. No habla de la palabra del hombre, no, sino que de la palabra del Señor. Y miren, empieza con el versículo 1. Voy a leer solamente algunos versículos, no todos. Si usted quiere, después lea todo el Salmo 119 porque es largo, ahí en su Biblia. Ya, pero miren, cuando la palabra de Dios, o lo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros, dice, bienaventurado, en el fondo feliz, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, para que mi vida sea perfecta en mi caminar, ¿qué debe estar? La palabra de Dios en mi vida. Por eso Pablo decía, yo soy ejemplo,
Sigan mi ejemplo porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Y Cristo fue el verbo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es el verbo? Cristo, es la palabra viva. Cristo es la palabra viva. Por eso nosotros también podemos ser un buen ejemplo. Si obedecemos la palabra de Dios, si ella se hace viva en mi vida y yo la vivo y los demás la pueden leer y la pueden ver. Dice, entonces, para que mi caminar sea perfecto, debo andar en la palabra de Dios. Feliz nuevamente el versículo 2, o bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Guardan sus testimonios, habla acerca de guardar la palabra de Dios, no guardar mi testimonio. ¿Ya? Guardar sus testimonios, o sea, lo que en ella está escrita. Dice, y con todo el corazón, ¿qué cosa? Le buscan. Pues no hacen iniquidad, o no hacen maldad, o no hacen lo malo, los que andan en sus caminos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos transforma, es la que saca todo lo malo de mí para ser un buen hijo de Dios, un buen creyente y ejemplo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sumergirnos en la palabra de Dios. Es estudiar la palabra de Dios, apropiarnos de ella, obedecerla. Miren, 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, o sea, que ellos estén aquí en mi corazón, en mi vida. ¿Ya? Dice, me salto al versículo 17, miren, dice, haz bien a tu siervo, o sea, hazme bien a mi persona, que viva y guarde tu palabra. Hermanos queridos, ese debe ser uno de nuestros pensamientos todos los días. Señor, que yo pueda vivir y guardar tu palabra, que sea ella viva en mi vida. Y cuando, hermanos queridos, yo y tú empezamos a vivir la palabra de Dios, realmente mi pensamiento, mi actuar, mi hablar y todo va a cambiar y va a ser transformado. Y vamos a poder ser diferentes y agradar a Dios como Dios quiere que le agrademos. Y allí va a llegar el momento que podemos decir, sigan mi ejemplo, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, guardando y haciendo viva su palabra en mi corazón, en mi persona. Antes no lo podría hacer. Y todos tenemos la misma posibilidad, porque tenemos todos la misma palabra de Dios en nuestras manos, para sumergirnos en ellas y para obedecerla y hacerla. Miren, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Realmente, hermanos queridos, la palabra de Dios es algo grandísimo, que si nosotros realmente la valoramos, tendría que ser como un tesoro para nosotros, lo más preciado para nuestras vidas, más preciado que cualquier bien que tú o que yo pueda tener. Debe ser la palabra de Dios. Imagínense, antiguamente y hoy en día también se da, tristemente, hay hijos de Dios cristianos que hoy no tienen Biblia en los lugares que se persigue el cristianismo, que ellos anhelarían tener tal vez una hoja de la Escritura para poder estudiarla, leerla, memorizarla. Pero cuando a nosotros se nos dan las cosas fáciles, por ejemplo, yo en mi casa, no sé, tendré tal vez unas 15 Biblias, no todas iguales, diferentes. Y tal vez usted en su casa igual, puede tener tal vez más de 2, más de 3, 4, 5, no sé. Pero no se trata de acumular Biblias en la casa. Se trata de acumular y tener la palabra en mi vida, en mi corazón, viva y eficaz. Que yo viva la palabra de Dios. Que mi pensamiento sea en base a la palabra de Dios. Que mi actuar sea en base a la palabra de Dios. Y ahí nos va a cambiar la vida. Porque ya no voy a hacer lo que yo quiero,
cualquier cosa, y me ofusco, me enojo y me da rabia, ira y todo, no. Voy a obedecer la palabra de Dios. Porque ahí me va a llevar el Espíritu Santo a recordar, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es verdad que me puede dar rabia, pero no puedo pasar todo el día con esa rabia. No. Señor, ayúdame a que esta rabia que tengo ahora se me apacigüe y pueda actuar como tú actuarás. O simple, a veces como digo yo siempre, ¿no? Cuando estemos en situaciones difíciles, cual sea, pensemos inmediatamente, esto que estoy haciendo ahora o que quiero hacer, ¿lo haría Cristo? Y el Espíritu Santo que mora en ti y en mí nos va a dar inmediatamente la respuesta. Porque Cristo jamás va a hacer algo indebido, va a hacer siempre lo correcto. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Miren, ya vamos a terminar, ¿ya? En el Salmo 119 siempre, el versículo 57, miren, dice, mi porción es Jehová. Esta es mi porción. Esto es lo que yo necesito en el fondo. He dicho que guardaré tus palabras. ¿Podría usted hoy, y en su mente ya, comprometerse y decir lo mismo que está haciendo el escritor de este salmo? Mi porción es Jehová, es Dios. Y hoy digo, y te prometo a ti, Señor, que guardaré tus palabras, que me pondré a estudiar tu palabra, la voy a guardar, la voy a aplicar y la voy a llevar a cabo. Miren, sigue diciendo, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. O sea, Señor, he considerado, he visto cómo he caminado hasta el día de hoy. He visto, en el fondo lo que dice el salmista acá, que no he hecho lo correcto. Pero ahora me comprometo a que Dios sea mi porción, a guardar tu palabra, y como dice acá, y volví mis pies a tus testimonios. Señor, me vuelvo a tu palabra y la quiero empezar a llevar, a ejercer, a obedecer. ...60 dice, me apresuraré y no me retardé. O sea, lo hice ya. No dije ya, a ver, mañana voy a considerar si lo hago o no. No, ahora me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y miren, 62, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. No le estoy diciendo que nos levantemos tal vez a medianoche, ¿no? Ahora si el Señor lo despierta y lo hace, amén, pero no. Pero tenemos 24 horas. Y por lo menos debiéramos comprometernos con Dios, tal vez 1 hora diaria. ¿A qué? A considerar su palabra, a estudiar su palabra, a meditar en ella y que ella vaya transformando mi vida, mi corazón, mi mente. Y así podremos ser como la iglesia de Tesalónica, así podremos ser como Pablo, ejemplo hacia los demás. Y eso, hermanos queridos, depende de cada uno de nosotros. Por más que yo tal vez quisiera que usted lo haga, no puedo. Eso es una relación personal suya con Dios. Si Dios hoy día está hablando en nuestros corazones, soy yo el que voy a decidir, Señor, obedezco o bien sigo mi vida como estoy. Pero es algo personal en el cual tenemos que decirle ahora al Señor, Señor, quiero yo que mi vida sea un ejemplo hacia los demás. Oh Señor, quiero seguir haciendo mi vida a mi manera,
a los Frank Sinatra, como digo yo, ¿no? A mi manera, o quiero, Señor, hacer mi vida a tu manera y ser como esta iglesia de Tesalónica, ejemplo para los demás y mi vida que sea ejemplo para los que me rodean. Les invito a que inclinemos nuestro rostro, a que podamos ir al Señor en oración y poder decirle a Él lo que tenemos. Padre amado, ante su presencia vamos en esta hora. Conoce usted, Señor, nuestras vidas y ante usted no podemos encubrir nada. Conoce usted también si somos ejemplo porque guardamos y obedecemos su palabra. Usted conoce, Señor, nuestro levantar y nuestro acostar, nuestra vida diaria, y sabe en qué invertimos nuestro tiempo. Pero qué maravilloso sería que pudiésemos hacer un compromiso con usted, dedicar tan solo tal vez 1 hora de todo nuestro tiempo que tú nos das para poder invertirlo en ti, en estudiar tu palabra y que ella se atesore en nuestros corazones y ella transforme nuestras vidas y poder ser ese ejemplo que tú quieres que seamos. Un ejemplo de vida porque estamos guardando tu palabra y estamos llevándola a cabo. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a aquellos que tal vez van a ver la enseñanza posteriormente a través de internet, que tú obres en nuestras vidas. Y Señor, tú sabes el compromiso tal vez que cada uno de nosotros ha tomado hoy, o tal vez no hemos tomado ningún compromiso, tú lo sabes. Pero Señor, en lo personal te pido que me ayudes a poder también ser ese ejemplo de vida hacia los demás. Que tú puedas controlar mi mente, mi hablar, mi mirar, mi actuar, y que sea de acuerdo a tu palabra como tú lo quieres. Y que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir vidas de creyente como tú lo quieres, de ser un buen testimonio en este lugar y en el lugar donde tú nos tienes, con nuestras familias, con nuestros amigos y donde quiera que estemos, así como Pablo lo fue mientras estuvo aquí en la tierra y sobre todo como Cristo lo es. Que mis ojos, Señor, y que los ojos de mis hermanos nunca se despeguen de ti para poder siempre pensar y hacer como tú hiciste mientras estuvo aquí en la tierra tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor amado, por todo, y bendice a cada uno de los que estamos acá. Te lo rogamos y te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.